Iniciamos este programa con la presencia de Carmen Correa, Tatiana Sugasagoitia, ¿lo dije bien? Sí, maravilloso. ¿Quiénes están ahora aquí con nosotros en estas charlas? Que pues hablaremos justamente de esta obra que, bueno, para pues toda la gente que la vio, me parece, resultó ser uno de esos sueños emergidos con los cuales podemos realmente seguir soñando y repitiendo, y eso que sucede cuando algo se toca que dices, qué buena idea. ¿De dónde surge esta idea maravillosa de hacer dialogar? En un diálogo, además, en etapas de la vida muy similares a las artistas que se representan. Eso lo hace doblemente valioso porque justamente creo que el diálogo, no nada más, este diálogo imaginario que tú te atreviste a hacer, no solamente sucede en base a una historia que está ahí y algunas hipótesis posibles de estos encuentros. ¿Qué hubiera pasado si estas dos mujeres se hubieran encontrado en una estación de tren justo antes de partir hacia el lugar en donde cada una podía llegar? A la eternidad. A la eternidad. Y entonces, por otro lado, está la vida de estas dos mujeres que pues también tienen su propia línea, no solo de vida, sino también artística, por supuesto, y que se encuentran y que dialogan. Gracias a esos diálogos creo que se suceden obras de arte que realmente trascienden. Así que bueno, al público contémosle de dónde surge esta maravillosa idea. Pues esta idea surgió hace 4 años, o hasta un poquito más ya para estas alturas. Un día, de verdad, como pensando, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué voy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y me topo con qué voy a hacer en el 2017, era en el momento que lo pensaba, que fue cuando cumplí 50 años, y me topo con la biografía de Ella Duncan y que muere a los 50 años. Y de repente dije, híjole, qué rico hacer algo sobre Isadora Duncan, ella muriendo a los 50 y yo hablando de ella a los 50. Eso me gusta y se queda como por ahí. Y me encuentro con que también Ana Pavlova muere a días de cumplir 50 años y entonces también mi lado clásico dice, qué interesante también jugar con esto. Y hay una obra de teatro que hizo mi madre hace pues ya como 20 años, que se llama Las dos camelias, en el que es una obra de una argentina, una dramaturga argentina, en el que pone a 2 actrices, Sara Bernhardt y Eleonora Duse, ¿no? Ahí en un conflicto como, bueno, mucho más comedia, más todo un juego, pero un poco dije, ¿y si estas dos mujeres platicaran? ¿Qué pasaría? Y ahí de repente dije, ¿y si platicaran ya muertas? Donde ya no hay la rivalidad, porque ya ahí ya no puede haberla. Nunca nos planteamos jugar con la rivalidad, sino más bien con las diferencias de estilos, de filosofías, de vida, ¿no? de propuestas. Y entonces ahí surge y empecé a buscar a la Ana perfecta y pues vamos, de repente Carmen Correa, ¿no? Se me atraviesa así en la antesala del cerebro y dices Carmen Correa, y les mandé un correo y que recibe ella estando en Madrid. Pues ni siquiera fue correo, fue un mensaje de Messenger, de redes sociales donde estás ahí y yo, sí, estoy ahí, a 9,000 kilómetros de distancia. Ahora, ¿por qué Carmen? ¿Por qué Carmen? Y es así, Carmen, porque nos conocemos hace 12 años y nunca habíamos trabajado juntas, pero había mucha afinidad en muchas cosas. Las dos tenemos una formación clásica y si bien yo me fui al lado contemporáneo y ella toda su carrera la hizo en clásico, ella también está muy pegada al contemporáneo, a la danza moderna, o sea, no hay como reticencias de ese lado. Entonces hemos platicado mucho y teníamos como muchos puntos en común. Y hubo una pieza que también vimos de Jérôme Bell con el tailandés. Con el bailarín. Y que las dos salimos así como, ¡oh, ¿la viste? Y nos encontramos en la salida. Con esa emoción. Y entonces, claro, había también esta cuestión de sí, a ella le va a gustar este tipo de propuesta. Y pues se la propuso y dijo, sí.
Claro, bueno, además para estas nuevas generaciones que no te alcanzaron a ver, por ejemplo, en la Compañía Nacional de Teatro, ahí hay de danza, ahí hay eso, ¿no? Ahí hay esa parte que también te toca a ti, porque digo, tú fuiste, platícanos un poco de esa parte, ¿De qué? de la parte de tu carrera que, digo, no es gratis, Sí. pues, que tú estés representando a Ana Pavlova, No. digo. No, parece que no, porque además, bueno, ayer comentaba que casualmente el primer libro que yo me compré en Gandhi, a mis 15 años, con uno de mis primeros sueldos de la Compañía Nacional de Danza, cuando entré a trabajar a los 15 años, el primer libro que me compré fue este libro enorme de Ana Pavlova. A pesar de que yo nunca sentí como mucha afinidad con Ana Pavlova, primero porque realmente no la conocía. Ahora que fuimos ahondando y que fui reconociendo a esta mujer, más no solo al cisne y a la Dulce, que no tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Yo soy más de temperamento fuerte. Bueno, sí soy muy dulce. También. Soy muy dulce. Pero bueno, bailando siempre me ubiqué y me ubicaron más con los personajes fuertes. Pero sí, bueno, yo estuve desde los 15 años hasta los 38 años con la Compañía Nacional de Danza e hice toda esta carrera profesional a base de trabajo, que me identifico con Ana, Ana Pavlova. Pero justamente encontrándonos con el maestro Miguel Ángel Palmeros, siempre me dices que tú siempre me dices lo mismo, que es que siempre le estoy agradecida y que por su culpa a mí el contemporáneo siempre marcó mi vida, porque desde los 15 años tomé mi primer curso de verano con él y de ahí me seguí, a pesar de que entré a la compañía, siempre tomé clase o con él, o de Graham, o de Horton, siempre. Y cuando ya me retiré de la compañía, tuve beca del FONCA, abrí Arte en B, mi estudio, que es donde nos conocemos, Tatiana y yo, y metí un proyecto del FONCA con Antonio Salinas. Entonces, bueno, la historia es muy larga, pero el primer día que me encuentro con Antonio me dice, ok, ¿conoces mi técnica? Release. Y yo, no, técnicas postmodernas, nunca. Bueno, pues tendremos que empezar. Entonces, de ahí empecé con Antonio, con Ángel Rosas, con Contact Improvisation, traje a Andrew Harwood a dar talleres. Entonces, empecé y en Arte en B empecé a traer muchos talleres, muchísima gente de danza postmoderna y de danza moderna dieron clase en Arte en B. Y yo ahí metida, ¿no? Entonces, sí di como el brinco. Me pasó curioso porque parece que cuando me despedí de la compañía, algo internamente me había despedido mi bailarina clásica. O sea, a pesar de que he dado clase de ballet desde entonces y desde antes, pero sí ahí hubo un momento donde me despedí de mi tutú de cisne negro, me despedí de mi bailarina clásica para dedicarme y seguirme dedicando al contemporáneo, para hablar, para instalación con Magdalena Bresso, para lo que fuera, ¿no? Entonces, hasta que la invito de Pavlova. Hasta que me invita de Exacto. Pavlova, ¿no? Y es como un tururú, y además resulta que es hablar. Pero fíjate actuar, que ¿no? además, te interrumpo porque las figuras en sí, la corporalidad, no pueden negar su origen. No. Entonces, verlas a las dos, cada quien en esa parte, es impresionante, aunque no estén haciendo despliegue técnico. Y eso asume muy bien, porque hay una cosa dentro de la biografía que no deja de ser casi como una genética que está ahí y que se manifiesta muy bien en las dos. Es que ¿Sí? el tipo de danza te conforma un cuerpo. Sí. Y por cuerpo me refiero un De cuerpo acuerdo. completo, un cuerpo Exacto. integral, ¿no? Así, aunque estén con sus abrigos, pues, ¿no? Esa impermeable, sí, ¿verdad? El abrigo, sí. Los abrigos. Y bueno, y Tatiana, pues tú también tienes toda una historia. Además, bueno, tenía una madre como la maestra Susana, ¿sí, verdad? Susana Sí. Alexander, que la conocí hace muchos años. Ella no se acuerda de mí, pero yo la admiré muchísimo. Siempre es ese carácter también y que de alguna manera bebiste algo.
Y aquí hay mucho teatro. Aquí hay mucho Bastante, teatro. aquí hay mucho Sí. teatro. Y se atrevieron pues a entrarle a un territorio en el que pocos bailarines lo hacen bien. Porque lo hacen. Digo, se puede agarrar un texto y hablar. Acá se justifica mucho porque es un tipo de representación Teatral, en la que teatral. Sí, La sí. palabra. era La palabra. fundamental. Y aquí Sí, aquí la palabra era fundamental y sí, en mi trabajo yo creo que si nos vamos para atrás siempre ha sido muy teatral porque no lo robo, ¿no? Nada más lo heredo. Y sí, la teatralidad, la palabra siempre lo he usado mucho, pero ya atreverme no nada más como de repente o no los poemas en Mogador o en Arbolada, que siempre he usado mucho palabra, aquí fue desde escribirlo, o sea, no existía el texto, y sí fue un reto muy grande escribirlo muy bello. juntas. Ay, fue maravilloso. Que además yo creo que el hecho de que en cierto momento del camino de creación de la obra tomamos la decisión de Escribirlo escribir juntas. nosotras el texto. Además eso, no era yo lo escribo y tú, no, era juntas, que las dos Dejámoslo queremos. juntas, Sí. ¿no? Pero también fue importante, porque a la hora de presentarnos como actrices, y sobre todo yo, que soy más alejada, a la parte de ser actriz con teatro, palabra, ¿no? Porque también hay una reflexión que finalmente el ballet clásico, las historias de ballet clásico son muy teatrales, ¿no? O sea, Estás el ballet de acción sigue creando ahí, personaje. no ver sigue estando. Sí. Entonces, esta creación de personajes, estas intenciones, estos diálogos gestuales, pues sí están metidos en mis genes, ¿no? Pero ya en el momento de hablar, sí fue muy importante porque el texto tenía sentido. Aunque la primera parte, buena parte de la obra, fuimos rescatando las voz, la palabra de ellas. Sí, aunque muchos son literales, ¿no? De la traducción. Pero el cómo lo pones. Sí era un punto firme de donde salir. Porque si eran Carmen y Tatiana queriendo decir eso. Exacto, eso es súper importante porque aquí hay una cosa que me pareció maravillosa, es sentir presencias maduras que transmiten de otra manera que las presencias de la juventud, dijéramos, que es como más en el sudor, ¿no? Y aquí ya no se necesita eso, es como dicen los antiguos maestros chinos de la ópera de Pekín, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te gusta más ver al padre que al hijo, que baila exactamente igual? El público le aplaude más al padre. Pues porque el padre ya no suda. Eso era la respuesta del público. Es decir, yo sí sudo porque... en mis entrechacats. No, pero sí. ese esfuerzo, sino ese dejar que se haga. Sí. Que se haga. Y más cuando se trata de dos momentos parecidos en la vida. ¿Cómo se trabajó esa parte? Es decir, ustedes están representando a estos personajes que forman parte de una historia, además muy didáctico. Sí. Creo que esto es un trabajo que debe ser visto por muchos jóvenes, no solamente que hacen danza, pero ¿cómo dialogaron? O sea, siempre me interesa en estas entrevistas ver esa parte que le toca al ser, ¿no? ¿Cómo fue para ti dialogar con tu Ana y cómo fue para ti dialogar Con la Perdón, Isadora? con Isadora y con Ana. Pues fue irlas encontrando, y yo creo que ir encontrando también a Ana desde mi lado, ¿no? Conocer a esa Ana y desde esta Isadora que planteo. Como dijo Carmen, al principio a lo mejor no las conocemos tanto, tienes el ícono, tienes lo que se conoce, ¿no? Lo más evidente. Los highlights, ¿no? Son los highlights de Ana Pero no sabes, te empiezas a adentrar, y no solo en la autobiografía de Isadora, pero bueno, lees varias biografías y de repente dices, híjole, qué mujer tan frágil, dentro de ese poder y de esa cosa tan determinada desde chiquita, decir, lo que estoy haciendo es algo nuevo, es una danza nueva y ahí voy con todo, pero se enfrentó con la resistencia de muchas, pues de ese momento del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo XX, donde todavía estaba reticente con toda esa cuestión novedosa. Entonces,
sí lo sufría, sí le costaba trabajo y sin embargo no claudicaba, ¿no? Entonces, ir encontrando esa fortaleza y esa fragilidad y decir, pues es que todos y todos tenemos, si llegamos hasta acá bailando es porque tenemos una fortaleza que nos dice, no, sigo bailando, porque crees en ello, ¿no? Pero también tenemos todos nuestras fragilidades, nuestros puntos débiles. ¿Y eso a ti te tocó? Sí. ¿Y a ti? Fíjate que en el caso de Ana, creo que pasa lo contrario. Sí. O sea, la imagen de Ana es la muerte del cisne, la Giselle, la bailarina icónica del Teatro Mariinsky, la protegida. Y cuando entras en su mundo, donde realmente ella rompía completamente con el estereotipo de la bailarina clásica de aquella época, cuando resulta que era demasiado flaca y débil de piernas, y hace de esta debilidad o fragilidad corporal, porque si era muy delgadita, o sea, si ves los videos y ves y lo comparas, era muy delgada. Dices, mira, la fragilidad de Ana, pero la decisión, o sea, este texto decir, a los 8 años, cuando vio por primera vez Bella Durmiente, decirle a su madre, y un día yo seré esa princesa, eres la princesa en ese teatro, en este mismo escenario, era de una convicción. Y entonces empiezas a ver, o sea, empiezas a leer toda su historia, su romper con Diaghilev, o sea, ella pudo haberse quedado con Diaghilev, ¿no? A bailar con los ballets rusos, pero fue, no encajo, va para acá, yo quiero mi propia compañía, quiero viajar. Llevó la danza desde 1910 que creó su compañía hasta 1931 que muere. De hecho, muere 2 días antes de dar función en Bélgica, ¿no? En esta función que se ha vuelto legendaria, en donde ponen la música del cisne y la luz, ¿no? Su escuela, esta migración, esta decisión contundente de hacer, dices, ay, esta es la Pavlova que yo no conocía. Una mujer con una claridad y una fortaleza de llevar a toda su compañía y ser la cara. Entonces, ahí fue donde yo me súper identifiqué con Ana, ¿no? Y en la gran locura, ¿cómo me encontré con Ana? Sí, por su palabra, pero afortunadamente de Ana Pavlova hay muchísimas fotos. Hay muchas fotos, muchas. Entonces era horas viéndola, horas viendo sus fotos, horas, literal, porque llegaba, me instalaba en la casita de Tatiana mientras trabajábamos, y era ver las fotos, ver los gestos, ver además toda su megadiversidad, porque era súper diversa. Sí. Se metió en todos los estilos, en todas las culturas, jalaba las culturas por todos lados, en cine, era muñeca, era gitana, era esta película que hizo sobre la gitana, la niña en Hollywood, en cine, ¿no? Entonces dije, claro, yo soy así, he sido así toda mi vida, le he entrado a todo. Me acuerdo que inclusive hice de Calavera en Sueño y la presencia de Guillermo Arriaga. Faltaba un varón y le dije a Guillermo, maestro, yo puedo entrar porque lleva máscara. Entonces yo le entro de calaca a hombre, ¿no? O sea, le he entrado a todo. Entonces ahí fue donde yo confluí con Ana, ¿no? ¿Qué les parece si vemos otro poquito, ya que hemos introducido este programa precisamente viendo un fragmento de esta obra, y en un momento continuamos?
Continuamos con esta emisión especial del programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Hoy nos encontramos con Carmen Correa y Tatiana Sugasagoitia, quienes están hablando justamente de esta obra maravillosa que es, primero es Ana Pavlova y Isadora Duncan, Diálogos. Y en esos diálogos, yo decía en algún momento en la primera parte que merecía que este trabajo fuera visto por jóvenes. ¿Por qué son tan importantes estas dos? Ya hablaron un poco, pero para que estos chicos entiendan, ¿no? Yo cuando lo vi dije, ahí está, o sea, verlas a las dos, sobre todo hablando de este momento, de este momento. Y si lo vemos en ese momento, dices, wow, estas mujeres no necesitaron de otra cosa más que de ellas mismas para lograr esto, ¿no? Desde el lugar de cada una de estas artistas, ¿por qué merece la pena ver estos diálogos para entender realmente de dónde vienen ustedes? Yo creo que es muy importante no perder nunca de vista la historia y se nos olvida o no la conocemos, ¿no? Y entonces Ana Pavlova e Isadora Duncan acaban siendo nombres, pero no las conocemos y los jóvenes yo creo que menos y de repente oyes gente que dice Pavlova es un pastel, ¿no? Te lo juro. Y tú dices pastel, Pavlova. Pavlova, claro, o sea, suena bien. Así suena lindísimo y está bien rico. Pero entonces no sabemos quién son. Entonces sí creo que la historia nunca nos cae mal, ¿no? Y entonces siempre cuando somos jóvenes creemos que estamos inventando el mundo.
y entonces decir, ¿qué crees? Hay alguien que ya lo inventó y alguien que lo inventó. Y entonces acá también el juego de decir, Isadora Duncan siendo la precursora de la danza moderna, pero lo que hizo para ser la precursora de la danza moderna es irse a los clásicos con los griegos, ¿no? Entonces, sí, como volteemos siempre para atrás. Y Ana Pavlova, ¿no? Hoy lleva un tiempo que está muy, muy en boga el ser gestor cultural. Sí. Y dices, y Ana Pavlova recorrió 400,000 millas alrededor del mundo con su compañía. 4,000 veces. Y todos, ¿no? Y condiciones que ni te cuento, ¿no? Sí, y que ahorita nadie se atrevería. Y entonces ese como, sí, la gestión cultural ¿no? Y hay que hacerlo. Yo hasta soy licenciada en gestión cultural, aquí nomás. Pero hemos sido gestores todos. ¿Y quién nos han enseñado a ser gestores culturales de nuestro arte? Pues de entrada a mí mi mamá, pero si yo me voy con todos mis maestros y aprendí a hacer gestión cultural bailando con todas las compañías que he bailado porque lo hemos tenido que hacer siempre. Entonces de repente es como... Y está bien tener herramientas, y no, está claro. bien. Y está bien, pero qué maravilla que haya un gestor y tú ya no lo hagas. Pero no son hilos negros, ¿no? O sea, sí. Y de hecho una cosa que me parece muy bonito que dice en el programa es... Estas personas hace 100 años estaban rompiendo paradigmas, estaban enfrentándose las dos y muchos otros artistas. Sí. Se reconoce mucho, fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención al leer la historia es que yo tenía vinculada a Ana con Diaghilev, con los ballets rusos de Diaghilev por más tiempo, y la verdad es que bailó muy poquito, bailó un par de temporadas. Se reconoce mucho a Diaghilev como gestor y a Nijinsky pero hubieron otras sí. figuras que en la misma época, porque compartieron, nació 3 años antes Isadora y muere 3 años antes, o sea, compartieron las mismas épocas, las mismas ciudades, y había muchos bailarines, había muchos creadores que estaban rompiendo. Y que todos deben haber sido también los gestores, ¿no? Estaba Louis Fuller ahí también, y digo, era una precursora de la multimedia. Y aquí no la tocamos, pero pues es la que empieza a trabajar con la cuestión de las luces y los palitos, o sea, claro. La precursora de la multimedia, que no nos vengan, sí, ahora inventé el hilo negro de poner un video. Y es importante, y no para que se corten las venas, no. Y no para que digan, oh, lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, no, sino la historia te ayuda a comprender cómo está la evolución. Y que son círculos. Una de las cosas que me encanta de esta obra, que me ha encantado de esta obra, y me encantó desde la propuesta de Tatiana, era no usar absolutamente nada más que una par de vestuaritos, una escenografía bella de maderita y la voz y danza, ¿no? O sea, la palabra. De repente regresar, ¿no? O sea, de repente es rico regresar a lo que el propio cuerpo puede hacer, sin más, ¿no? Y había una cuestión de teníamos como mucho nervio de pronto, ¿no? De decir, híjole, es que estamos siendo tan arriesgadas, ¿no? Porque en vez de hacer, no, qué vanguardistas, estamos haciendo una obra tradicional de teatro en danza. Y además buscando, o sea, ese principio y ese final que se tenían muy claros, y entonces, ¿en dónde es el nodo? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la resolución? ¿No? Claro, sí. de ahí, las tristezas y las bromas y el juego. Y de dónde estas dos mujeres que se encuentran, bueno, desde la ficción absoluta de ponerlas muertas, o sea, post-mortem, donde... ¿En qué punto y en qué momento empiezan realmente a entrar la voz de Tatiana y Carmen? Porque claro, sí. Es clarísimo que estas mujeres, digo, no sé cuántas veces se habrán preguntado o si se preguntaron cómo sería la danza en 100 años. Claro. No lo sé. Obviamente ahí hay una voz, nos apropiamos de su ser. De su crédito. Síganme contando. ¿Cómo ve usted a esos jóvenes del futuro con sus estilos únicos y propios, pero similares? Veo a los jóvenes del mundo inventando una individualización colectiva.
Después del comunismo, una individualización colectiva. Mundialización podrían llamarla. Mundialización. Sí, y tal vez ellos se vean en la necesidad de inventar nombres estrafalarios a sus formas de moverse para poder sobresalir en esta mundialización vertiginosa. En lugar de simplemente llamarlo danza. O como a usted, tampoco les gustará que les llamen simplemente bailarines. Y tal vez prefieran llamarle a su arte algo como expresión corporal. Sí, eso sí me gusta, pero yo pensaba en algo más estrafalario. ¿Más? Sí, algo como, a ver, contraiga y suelte. O suspire, caiga y rebote. Vuélvale. O cuerpo aflojado. Sí. ¿Qué tal? Sacúdase y pase. O rodando y saltando por la espacialidad corporal. ¿Qué tal? Cuerpo con sentido orgánico. No exagere. Reconexión de los miembros corpóreos del cuerpo desmembrado. Sí. Y desplazamiento óseo sobre piso estático. O cayéndose arriba en la vertical. Lo de la vertical me gusta, desafiando la gravedad, pero a mí, algo así como desplazamiento inmóvil en la barra vertical. Sí, danza en tubo. ¡Ah! El circo será un arte. O quizás colgados de cuerdas. Claro. Danza flotante. Y ya no tendrá necesidad de ser siempre ligeros, ¿no? Buscarán besar, conectarse con la tierra. De su buen nombre. Ya que les prestamos cuerpo, entonces que nos presten. ¿No? Sus- Entonces, sí, sí. porque cuando Isadora y Ana empiezan a futuriar, obviamente Eso es estamos, maravilloso, esa parte está increíble. estamos ya hablando. Sí, sí, y además es una parte también crítica. Sí, 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 y que sí, sí. tiene guiños. Sí. Y que tiene, sí, o sea, Y dices, es- pues miren, Sí, y es pero es una interesante. crítica- La gente se ríe, además, Claro. como que se identifica mucho. Y dices, órale, o Porque sea, además ¿cómo lo hubieran visto ellas? Y no? además empezamos, o sea, esta crítica jocosa, porque es una crítica muy jocosa. Sí, O sea, desde porque el no momento- es en mal plan, No, no, no sino se es como siente así. riámonos de lo que estamos haciendo. Y queda además clarísimo con este veo, ¿no? O sea, esta entrada como de la esfera de cristal, ¿no? O sea, queda claro que hay una ruptura entre... Que es un juego. Entre lo cómico, ¿no? Y empezamos desde los modernos hasta lo más actual, ¿no? Y pasando por nosotras mismas. Y, claro, o sea, Tatiana ha tenido el limón metido, la técnica del limón metida en las venas. Y para de los muchos jóvenes que me conocen o que en 12 años les he dado clase, y los muchos alumnos que he tenido en un taller que yo imparto, que se llama Cuerpo con Sentido Orgánico, creo que ahí hay un guiño importante, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué tal? Cuerpo con sentido orgánico. Digo, no exagere. Y me dicen, no exagere, ¿no? Entonces, Es el sí, guiño de es eso, el de yo nos estamos misma, burlando de ¿no? nosotros. O sea, no es una crítica, no sé, como agresiva. No hay ninguna agresión. Es al revés. Hemos como llegado de pronto a decir, bueno, ¿y cuál sería la síntesis? Es decir, sí, que no importa cómo lo digamos, no importa cómo lo hagamos, cómo lo llamemos, sigamos bailando. Y la danza en todas sus vertientes. De ahí ese poema que nos compartiste. Y de ahí dónde es este poema? Pues ese poema lo compartí yo creo que hace como 2 años también, porque alguien me lo había mandado, no tengo el dato de quién, ahí aparecía. Pero lo voy es a una buscar. muy buena... Es como, bellísimo. Sí, ¿no? habla perfectamente. Y aquí una cosa importante, ya para terminar, es la dramaturgia, que no solamente es esta estructura dramática, que fue cuidada y asesorada, me parece, sino también esa otra dramaturgia que justamente habla de la organicidad
y que también está debajo de la piel, vamos a decir, de lo que cuenta la historia, ¿no? Y que tiene que ver con 3 cosas: acción, coherencia y unidad. Y mira que lo digas tú, maestro. Me parece que eso es una cosa fundamental. Es un gran halago. En un trabajo como este, ¿no? Y se agradece que esté bien hecho, ¿no? Porque no nada más es la gran idea, que esté bien hecho, y yo creo que esto vale la pena ser visto. Háblenos ya para terminar de quiénes fueron sus colaboradores, porque están ustedes allá, pero detrás he visto que hay una lista grande. Una Y un lista equipo grande, hermoso. sí, hermosísimo. En la escenografía es un chico italiano maravilloso que ha sido colega mío en la gestión cultural desde hace 3 años, Matteo Montini. En toda la cuestión de la sonoridad del ambiente sonoro y escoger las piezas, las escogíamos, todo ha sido muy en equipo, todo siempre juntas, ¿no? Eso ha sido como increíble. No hay nada que yo diga esto y no me importa, ¿no? Todo ha sido, a ver, sí, va. Y ahí nos ayudó un chico también joven que está estudiando en la ESAI, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Sí, Orlando Eduardo Rivas, pero nos han asesorado también muchísima gente. Bueno, en la cuestión actoral nos estuvo ayudando Analí Gómez, aquí nos ayudaba Roberto D'Amico, mi madre nos apoyó en darnos toda la seguridad de están divinas, vayan, ya estrenen, no ensayen de más, están excelentes. Entonces nos dio mucha fortaleza, y el trazo de Roberto D'Amico, porque es muy distinto el trazo teatral que el trazo dancístico, ¿no? Entonces sí, su mirada, el estar dentro también me hacía un poco más complejo esto siendo teatral. Entonces tenemos más, ¿quién más? A Manuel. Manuel Araiza en la iluminación, ¿no? Que además siempre es una dicha trabajar con él, siempre ayuda en lo que sea, ¿no? Es tener gente que hace ese equipo. Nuestros asistentes en Mérida y en la Ciudad de México. Mayra Lascano, que ha sido asistente mía desde que empecé, hace 20 años, cuando empecé con Mogador. Ella ya estaba asistiéndome y eran sus primeras clases de danza. Luego también de ella fue la idea de meterlo de cuerpo con sentido orgánico. Y es una gran crítica, entonces sí, Mayra es maravilloso. Entonces sí, tenemos un equipo, solas no. Qué bueno, y hay... Por supuesto, creo que esto es apoyado por el FONCA. Este es un proyecto apoyado por el FONCA y sí, es bien importante sí decirlo, luego qué horror, siempre estamos en la plática del coso, pero sí es importante porque la idea está, podemos actuarlo, podemos hacerlo, pero la posibilidad de poder producirlo como debe ser, como lo sueña una, como lo sueñas, ¿no? Sí. Entonces tener la escenografía que tenemos, tener los vestuarios que tenemos. Y además, bueno, sí, de verdad gracias al FONCA pudo ser posible, porque estuvimos, o sea, Tatiana vive en Mérida, yo vivo aquí en la Ciudad de México, entonces poder atravesar estos 19, ¿qué son? No, 1900 kilómetros, poder ir y venir ensayos, una vez al mes, otra. Sí, claro. Cuesta. Sí, cuesta. Sí, cuesta. Y pues se agradece. Y pues ojalá que esto, por favor, vamos a poner los datos de Tatiana para que se contacten y se lleven este trabajo a donde se pueda. Sí. ¿Verdad? Que hace mucha falta que se vea por toda la República y ojalá que hagan muchas giras. Hay planes para los 4,000 kilómetros de los 400,000 millas alrededor de. Pues ojalá que sí. De Iberoamérica. ¿Y hay ya planes para una próxima presentación? Tenemos, funciones en la Ciudad de México en febrero. 1, 2 y 3, en la Covarrubias. Y en Mérida están por concretarse también a principios de enero un par. Y ahorita, por ahora. Y lo que venga. Y lo que venga. Así que estamos abiertas. Mientras mis entrechacats me den. Y si no, los cambiamos por otra cosa. Pues, muy bien, pues así será. Y pues en febrero nos estamos actualizando. Quizás volveremos a proyectar esta entrevista en ese momento para que motive a la gente y por supuesto a verlas. Y pues muchísimas gracias, gracias Carmen, Jaime, Tatiana, gracias, de verdad gracias. Ha sido un placer platicar con ustedes y pues gracias a ustedes que nos ven desde donde estén esos medios de difusión que ahora ya son
globalizados aquí en Danzanet TV, mundializados, y que tenemos la dicha de poder estar ahí gracias a esta ciudadanización de los medios, ¿verdad? Ya no es mundialización. Y que bueno, y gracias por supuesto a toda esta producción que hace posible y a las autoridades de aquí, de la Coordinación Nacional de Danza, por permitirnos hacer este programa aquí en el lobby del Teatro de la Danza Guillermina Broba. Hasta la próxima. Thank you.